Muy bien, pues qué bendición nuevamente que nos podemos reunir esta mañana. Gracias a Dios en verdad por eso. Y pues hoy vamos a platicar de un tema que la verdad es muy fácil de predicar. Vamos a platicar de los tiempos de prueba. Es muy fácil predicar porque constantemente vivimos tiempos de prueba y es algo que nosotros, pues la verdad es que necesitamos mucho, ¿no? Necesitamos escuchar qué es lo que Dios tiene para decirnos en estas circunstancias que finalmente siempre llegan y siempre van a llegar a nuestra vida. Y para eso vamos a leer el libro de Santiago. Si me acompañan, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 1 del libro de Santiago. Y vamos a enfocarnos en los versículos 2 al 8, ¿no? Y no lo pierdan porque vamos a estar regresando a lo largo de nuestra reunión a este pasaje. Y dice así, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La carta de Santiago es una carta escrita por el medio hermano de Jesús. María, después de que concibió a Jesús y Jesús nació, ella tuvo más hijos y uno de ellos es Santiago, el hombre que escribe esta carta. Y el tema, pues definitivamente son los problemas, ¿no? Entonces Santiago empieza a escribir esta carta a todos los judíos que están en la dispersión. En este tiempo, en la historia, el pueblo de Israel, después de que Cristo murió, resucitó, ha sido dispersado, ¿sí, no? Dispersado por todos lados, ¿no? Y están todos, ahora sí que regados por todo el territorio cercano a Israel. Entonces Santiago les escribe esta carta y pues él va directo al grano, ¿no? Él dice: yo les quiero hablar acerca de cómo enfrentar los problemas. Y yo les quiero decir, dice Santiago, que cuando los problemas llegan, en realidad no deben de ser como intrusos, sino que deben de ser como amigos, no deben de ser como maldiciones, sino como bendiciones, ¿no? Y siempre habrá pruebas, ¿no? Y es algo que pues todos lo sabemos. Siempre de alguna u otra forma va a haber pruebas en nuestras vidas y debemos de aprender nosotros como creyentes que las pruebas son un privilegio que Dios permite para sus hijos. No sé si te has dado cuenta, pero en las pruebas es cuando nosotros tendemos a voltear a ver a Dios, cuando lo buscamos en muchas ocasiones como normalmente no lo hacemos. Las pruebas nos hacen detenernos un poquito. Nuestra vida va muy rápido y siempre hay cosas que nos distraen, siempre hay cosas que nos ocupan, y finalmente cuando llegan estos tiempos es un símbolo de stop que Dios nos pone y nos dice: frénate tantito en tu vida y piensa en las cosas que son importantes. Y constantemente nos vemos nosotros en el tiempo de la enfermedad, en la prueba económica o en lo que tú quieras, ¿no? De repente volteando a ver a Dios y diciéndole: Señor, ayúdame a enfrentar esto, ayúdame a resolver esta circunstancia que tú estás permitiendo. Y Santiago aquí nos dice en el versículo 4 que el fin de las pruebas es para que seas perfecto, para que estés completo, ¿no? Ahí en Gálatas Dios nos habla del fruto que Él quiere producir en nosotros, y ya lo hemos platicado a lo largo de varias semanas cuando vimos el estudio del fruto del Espíritu. Vemos cómo Dios quiere producir su carácter en nosotros, el carácter de Jesús en nosotros. ¿Te imaginas? Sabiendo la personalidad de Cristo, cómo enfrentaba todas las circunstancias que le llegaban, cómo actuaba, cómo contestaba, cómo amaba, cómo tenía misericordia. Y entendemos que Dios quiere producir esto en nosotros de una forma completa, no en pedacitos, no solo algunos de estos rasgos de su carácter, sino que quiere que nosotros seamos perfectos o completos. Finalmente entendemos que a través de las pruebas Dios quiere madurarnos espiritualmente.
así como un niño tiene que madurar. No es muy bonito ver a un niño cuando está chiquito, recién nacido y empieza a caminar y empieza a hablar, pero sería una tragedia que después de 15 años el niño siguiera aprendiendo a caminar o a hablar, ¿no? O sea, realmente la idea es que los niños vayan madurando, y como creyentes no es diferente. Como creyentes no nos podemos quedar en lo mismo de siempre. En verdad Dios quiere a través de estas circunstancias que nosotros vayamos madurando. Y yo te quiero decir que sin pruebas no hay madurez. No hay forma de madurar si no vienen las pruebas a nuestras vidas. ¿Para qué quieres tú una fe que no te sirve en los problemas? ¿De qué sirve una fe que no nos sirve en los problemas? Y Dios aquí es muy claro con nosotros. Nos dice que las pruebas tienen un propósito y que no son obras de la casualidad. Y no sé si a ti te ha pasado, pero cuando te enfrentas a los tiempos que no quieres enfrentar, a veces parece que Dios ya se olvidó de ti, ¿no? Y dices, Dios, ¿dónde estás? No te veo, ¿por qué me has dejado solo? Y pensamos que a Dios se le fue de control esto, que es una circunstancia que Él no está manejando, y nada más lejos de la verdad que esto. Porque todas las pruebas tienen un propósito, y tienen un profundo propósito de bendición para las personas que hemos decidido confiar en Dios. Y dice Santiago, tened por sumo gozo, no solamente gócense, sino tengan un gran gozo cuando estemos en diferentes pruebas. Y tú puedes voltear y decir, esto es una locura, ¿no? Esto va en contra de la naturaleza. ¿Cómo vamos a podernos gozar cuando nos está yendo mal? Cuando nos estamos enfrentando a cosas que definitivamente no queremos, ¿no? Gozo y problema, pues tú puedes pensar que no se llevan. ¿Por qué? Porque a ti te han enseñado toda la vida que el gozo es ausencia de problemas. Tú vas a ser feliz cuando no tengas problemas, cuando no tengas dificultades. Y entonces yo te tengo que decir que nunca vas a tener gozo, porque siempre va a haber problemas. Esta vida está diseñada para que tú y yo tengamos problemas, ¿no? Y si tú piensas que el ser feliz, el poder disfrutar esta vida tiene que ver con la ausencia de problemas, en realidad tú estás equivocado. Siempre estarás buscando librarte de los problemas. ¿Y sabes qué va a pasar cuando te libres de un problema? Pues vas a tener que prepararte para el siguiente problema. Y vas a tener que estar así toda tu vida. Y entonces yo te digo que naturalmente esto pues no tiene ningún sentido, pero nosotros tenemos a Dios. Amén. Y nosotros tenemos la posibilidad de tener un gozo profundo en el tiempo de prueba. ¿En qué prueba? En pruebas de cualquier tipo. En la prueba que tú te enfrentes, tú tienes la capacidad de vivir al lado de Dios, de poder tener gozo. Yo he estado, en una ocasión recuerdo que una persona muy cercana a mí perdió a su mamá, ¿no? Él era un joven de 14 o 15 años. Y entonces en el funeral él se volteó conmigo, él temía a Dios, él buscaba a Dios, él estaba en una buena relación con Él. Y él me dijo, ¿sabes qué? Me duele. Y aparte la relación con su mamá era muy cercana, ¿no? O sea, realmente fue, pues, esas historias difíciles, ¿no? Bueno, todas lo son, ¿no? Pero entonces él llega y me dice, ¿sabes qué? Voy a extrañar mucho a mi mamá. La verdad, y él estaba llorando, ¿no? Dice, voy a extrañarla, me duele lo que está pasando. Me dice, pero siento algo muy especial en mi corazón. Me siento tranquilo, me siento en paz, me siento contento hasta cierto punto, ¿no? Aunque por fuera, en el fondo, pues finalmente sí voy a extrañar a mi mamá y sí me duele esta situación, pero tengo gozo. Y él estaba cumpliendo lo que Santiago dice en este pasaje: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas de cualquier tipo. Entonces Santiago empieza su carta hablando en este sentido, y de repente en el versículo 5 como que le da un giro, ¿no? Y empieza a hablar de la sabiduría, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que ver? A ver, la prueba nos está hablando de que tengamos gozo cuando estemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, ¿no? Y de repente empieza a hablar de la sabiduría. Aunque pareciera que cambia el tema, en realidad lo que Santiago está haciendo es que está hilando este tema. Está hilando la situación de problemas que como seres humanos vamos a vivir con la sabiduría que tú y yo necesitamos para enfrentar los problemas. Un cristiano maduro es un cristiano transformado. Es un cristiano que tiene que llevar en práctica todo lo que la Escritura dice.
Entonces Santiago nos está hablando de pruebas, pero nos dice aquí que las pruebas se tienen que enfrentar con sabiduría. Y si lo tradujéramos a un lenguaje pues un poquito más simple, Santiago lo que nos estará diciendo es: hermanos, deben tener gozo, perdón, dice, deben de tener gozo cuando tengan todo tipo de pruebas para llevarlos a la madurez espiritual. Y si hay algún problema o una prueba que ustedes no entienden, pídenle a Dios que les explique, pídenle a Dios que les dé sabiduría para poder enfrentar esa situación. Y yo te quiero decir algo, y si algo de lo que me gustaría que te quedaras esta mañana, es que tú en tus problemas no necesitas una solución en primer lugar. Es lo que en primer lugar naturalmente buscamos, una solución que se resuelva, que se acabe esto que estoy enfrentando. Pero tú no necesitas una solución en primer lugar. Lo que tú necesitas es sabiduría. Porque Dios no trajo problemas a tu vida solamente para resolverlos. Dios tiene un plan mucho más alto para nosotros que solamente resolver nuestros problemas. Él quiere enseñarnos tantas cosas. Él quiere moldear nuestro corazón. Él quiere estampar su carácter en nosotros. Y para esto trae las pruebas, no solamente para hacernos ver que las puede resolver y resolverlas en un momento dado. Realmente Dios ha traído las pruebas para que tú y yo las podamos enfrentar correctamente de la mano de Dios. Ese es el chiste, que nosotros lo veamos a Él en las circunstancias, que entendamos qué es lo que Él tiene que enseñarnos y que mostrarnos cuando vivimos estos tiempos. Todos el día de hoy tenemos pruebas, ¿no? Todos absolutamente tenemos pruebas. Algunos pruebas fuertes, la verdad. Algunos pruebas un poco más pequeñas, ¿no? Que son cotidianas, que son normales en la vida. Pero finalmente todos estamos teniendo pruebas que de alguna o de otra forma el día de hoy nos quitan la paz, ¿no? Nos pueden quitar la tranquilidad que estamos buscando. Y lo que tenemos que entender es que necesitamos sabiduría. Santiago es un pastor. Él es un pastor de ese tiempo y nos engloba a todos con lo que Él está diciendo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, de todos los que están recibiendo esta carta, de todos los que estamos esta mañana escuchando este mensaje, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y lo primero que quiero decirte es que necesitas sabiduría, y nos vamos a enfocar en este punto. ¿Qué es lo que necesito? Yo necesito sabiduría. No sé si tú escuchaste esta palabra ser mencionada durante la semana, sabiduría. Es una palabra que probablemente está anticuada, es una palabra que no se menciona mucho en nuestro lenguaje cotidiano y en la sociedad, ¿no? Esta palabra ha sido sustituida por muchas otras palabras, por información. Cuando tienes problemas, cuando tienes que resolver algo y enfrentar algo, ¿qué necesitas? Información, inteligencia, conocimiento, habilidad, o necesitas que cambien tus circunstancias. Eso es lo que necesitas en la prueba. Pero normalmente no escuchamos la palabra sabiduría. Todo esto, todas estas palabras que yo te menciono, en algunos casos te pueden dar una solución temporal. Pero yo te tengo que decir que tú no necesitas una solución temporal. Lo que tu alma necesita no es una solución temporal, porque al rato vas a necesitar otra, y al rato vas a necesitar otra, y tu vida va a estar llena de necesidad de soluciones temporales. Dios quiere una solución permanente para todos aquellos que hemos confiado en Él y en su palabra. La solución a los problemas del ser humano no son la inteligencia, ni el conocimiento, ni todo esto. El día de hoy, como nunca, y todos estarán de acuerdo conmigo, hay más información que nunca, ¿no? Información disponible en todos lados, ¿no? Con el clic de un botón tienes lo que tú quieras, cosa que nunca había pasado en la historia, ¿no? Y todos conocemos más que antes, ¿no? Porque estamos expuestos a toda la información que hay, ¿no? Y tú podrías decir, bueno, pues ya con tanta información, pues ya se deberían de haber resuelto muchísimos problemas, ¿no? Los problemas que tiene el ser humano, pues ya deberían de haberse resuelto porque el hombre tiene mucho conocimiento, ¿no? Y pues hasta donde yo sé, hasta ayer en la noche, todavía hay SIDA en el mundo. Hay cárceles, hay suicidios, hay divorcios,
Hay la misma problemática en el ser humano que ha habido durante toda la historia. ¿Sabes por qué? Porque la información no es suficiente, porque la inteligencia del ser humano no es suficiente, porque hace falta más que habilidad y que información que hay a montones allá afuera. ¿Sabes qué es lo que falta? Sabiduría. Eso es lo que el ser humano necesita en esta vida. La gente no hace lo que tiene que hacer y hace lo que no tiene que hacer, aún con todo eso que el hombre el día de hoy posee. Entonces, no nos vamos a englobar en el mundo, no vamos a hablar del planeta Tierra, vamos a hablar de cada uno de nosotros. Contigo y conmigo es exactamente igual. No necesitamos habilidades, no necesitamos cambio de circunstancias, no necesitamos todo esto que se nos dice que necesitamos para enfrentar las adversidades. Necesitamos que Dios ponga en nosotros la sabiduría que solamente Él puede dar. La sabiduría no es mental. Tú pregúntale a cualquier persona, oye, ¿tú qué entiendes por sabiduría allá afuera? Te va a decir, no, pues una persona que conoce mucho, que se ha preparado mucho, que tiene mucha habilidad en algún aspecto o en el otro. Y yo te quiero recordar hoy que la sabiduría no es algo mental, la sabiduría es algo espiritual, ¿no? Entonces, como hijos de Dios, no podemos nosotros echar mano de lo que nosotros poseemos, sino tenemos que acudir al que todo lo puede. Porque nosotros tenemos muchas carencias, hay muchas cosas que tú y yo no podemos, no te has dado cuenta. Pero constantemente Dios nos lleva a situaciones en donde nos hace ver que nosotros tenemos un límite. Qué buena onda, que podamos ser buenos, habilidosos, tener buenas relaciones con las personas, poder tener conocimientos en algunos o en otros aspectos, está muy bien eso. Pero Dios siempre te va a llevar a un punto en donde tú vas a ver que de ahí para adelante tú ya no puedes, no te alcanza con lo que tú tienes. Necesitas de la mano de Dios. Y yo por eso te decía que en muchas ocasiones Dios permite los problemas porque Él nos quiere llevar a depender de Él y dejar de depender de nosotros mismos, ¿no? Todos aquí, de alguna u otra manera, estamos expuestos a la Biblia y conocemos muchos principios, conocemos muchas historias, ¿no? Escuchamos mucho acerca de la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros podemos no creer, ¿no?, en algunos aspectos en que necesitamos a Dios. Podemos ser solamente selectivos en cuanto a la Escritura, ¿no? Y podemos disfrutar mucho cuando se nos dice que Dios nos ama, ¿no? Y que Dios nos quiere bendecir y que tiene cosas grandes para nosotros. Inclusive, no sé si has visto, pero hay muchas doctrinas que se enfocan solamente en esto y que hablan solamente de la prosperidad. Y tú, hermano, échale ganas, busca a Dios y te va a ir bien. Y te va a ir bien, y lo malo, las adversidades, los problemas que vamos a tener, pues mejor no hablamos de eso, ¿no? Mejor hablamos solamente de esa parte que a todos nos gusta oír. Yo cometería un error si solamente te dijera que Dios va a traer cosas buenas para ti, ¿no? Porque esto no es así. No todos nos vamos a enfrentar siempre a cosas que no nos gustan. Jesucristo mismo decía, en el mundo tendréis aflicción. Así es esta vida. Dios, en su infinita sabiduría, ha permitido que nosotros seamos afligidos. Él sabe que si nosotros no vivimos por ciertas circunstancias, no vamos a estar tan cerca de Él como Él quiere que lo estemos. Y por eso, dentro de su amor, Él permite que nosotros experimentemos en algunas ocasiones frustración, adversidad, porque Él quiere verdaderamente bendecir nuestras vidas con su presencia en ellas. No podemos solamente guiarnos en las partes de la Escritura en donde se nos habla que Dios nos quiere bendecir. En verdad, ¿sí Dios nos quiere bendecir? Bueno, más bien en las partes en donde se nos habla que todo va a salir bien. O sea, en realidad Dios dice que a su lado, confiando en Él, finalmente sí vamos a ser muy bendecidos, sí nos van a salir muy bien las cosas, ¿no? Pero eso no nos libra de que tengamos dificultades y adversidades. Cuando nosotros solamente nos enfocamos en esta parte de la Biblia, ¿no?, que yo te comento, nosotros estaremos fundamentando nuestra casa sobre la arena, ¿no? ¿Recuerdan la parábola cuando Jesús dice, el que oye mi palabra y la hace, le compararé con un hombre que edificó su casa sobre la roca?
¿no? Sólida, y llegaron los ríos y soplaron los vientos, y la casa ni se movió porque estaba fundamentada sobre la roca. Yo te quiero preguntar, ¿quién es la roca? Jesucristo es la roca, ¿no? Pero el que oye mis palabras y no las hace, le voy a comparar con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sobre un cimiento muy inestable, ¿no? Sobre ese cimiento de las emociones, ese cimiento de las circunstancias, ¿no? En donde las cosas van bien y pues yo estoy feliz, ¿no? Y yo sobre eso trato de cimentar mi vida, en que me vaya bien, en que yo sea prosperado, en que las cosas se den a mi favor. Te tengo que decir que ese es un cimiento muy inestable, porque van a llegar los ríos, porque van a soplar los vientos. Y dice la Escritura que la casa de ese hombre cayó, y fue muy grande su ruina. Los dos escucharon las palabras, los dos escucharon la palabra de Jesús, pero uno decidió confiar, el otro decidió confiar en sí mismo, ¿no? Y cuando tú y yo confiamos en nosotros mismos, en verdad que estamos, dice Santiago, como un barco a la deriva, como un barco que es echado de una parte a otra, ¿no? Entonces tenemos que obedecer a Dios en toda su palabra, buscarlo a Él en todas las circunstancias. La sabiduría de Dios no solamente se queda en nuestra mente, no son todos los conceptos que tú y yo podamos aprender cada domingo. Realmente esta sabiduría tiene que manifestarse en una confianza hacia Él, en reconocer que nosotros no lo podemos todo, en ser humildes. Y cuando Salomón fue enfrentado a esta circunstancia, ¿no? Dios le dijo, a ver Salomón, tú vas a ser el rey de Israel, vas a ser el tercer rey de Israel. Ya pasó Saúl, tu padre David está a punto de morir, o ya había muerto, no recuerdo, ¿no? Y tú vas a ser el rey de Israel. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres que yo te dé? Pídeme lo que tú quieras, ¿no? Y Salomón se enfrentó a una decisión muy difícil en su vida. Dios le estaba ofreciendo lo que él quisiera, ¿no? ¿Y qué fue lo que pidió Salomón? Él pidió sabiduría, él fue con toda la humildad del mundo y le dijo, Señor, yo no sé cómo guiar a este país, yo no sé cómo guiar a esta nación, hay mucha gente que depende de mí, yo necesito de tu sabiduría. Como si tú llegaras con Dios y le dijeras, Señor, con mi familia hay muchas cosas que yo no sé, ¿no? Como el jefe del hogar, yo no sé cómo guiar a mi hijo, yo no sé cómo amar a mi esposa, yo no sé las decisiones que debo de ir tomando, cómo tener un balance entre las cosas que me gustan, entre mi trabajo, entre mi familia, contigo, Señor. Por favor, Dios, dame sabiduría. Y esta debería ser la misma oración de cada uno de nosotros. Primera de Reyes, capítulo 3 dice, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y después dice el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿No ve la oración de Salomón? Debe ser un verdadero ejemplo para todos nosotros. Señor, quiero hacer a un lado mi orgullo, ese orgullo que me hace pensar que yo tengo el control de las cosas. Te voy a decir algo, tú y yo no controlamos absolutamente nada. Hace falta un accidente o una decisión de nuestro jefe o un cambio de circunstancia de cualquier forma para hacernos ver que nosotros no tenemos control absolutamente de nada. Pero a veces somos muy orgullosos. A veces pensamos que podemos controlar las cosas, que depende de nosotros que todo salga bien. Y yo te quiero decir esta mañana que no hay nadie sabio y orgulloso al mismo tiempo. Si tú siempre tienes que comentar, ¿no? Y todos te tienen que voltear a ver, y tú tienes que explicar las cosas, y platicar tu experiencia, y platicar lo que tú viviste cuando alguien más está comentando algo, entonces no eres sabio. No somos sabios cuando estamos nosotros solamente pensando en todo lo que nosotros hacemos y somos y recibimos. El requisito para la verdadera sabiduría es la humildad. Esa humildad que tú tuviste aquel día cuando llegaste con Dios y le dijiste, Señor, te necesito en mi vida, necesito abrirte la puerta de mi corazón, no te conozco, no hay una barrera entre tú y yo, lo platicamos la semana pasada, hay una barrera que no me permite escucharte ni te permite a mí escucharme. Por favor,
Hoy yo reconozco que he pecado, que he fallado. ¿Quién de aquí no hemos fallado a Dios? Pero a veces nos duele el orgullo reconocer que le hemos fallado a Dios, ¿no? Y cuando nosotros tuvimos esa humildad, Dios nos pide que no nos limitemos a aquel momento, hace un mes, un año, 10 años, 30 años, yo no sé cuánto, cuando tomaste tú esta decisión de invitar a Cristo a tu vida. Pero no te limites solamente a ese momento, hace varios años o varios meses. Estamos llamados a ser humildes todos los días y reconocer que necesitamos la sabiduría de Dios. Y entonces Dios se voltea con Salomón y le dice: perfecto, eso es lo que yo quería, eso es lo que yo necesitaba. Y entonces te voy a dar sabiduría y te voy a dar todo lo demás. Te voy a prosperar y te voy a bendecir. Y ahora sí te quiero hablar de la prosperidad. Hace algún tiempo, no sé si les platiqué, cuando estaba platicando con una persona y yo le platicaba de la iglesia. Y esta persona me decía: oye, pues qué padre que predicas en una iglesia. Me dice: si yo predicara en una iglesia, yo les hablaría de la prosperidad, me decía. Les diría que a todos les va a ir bien, ¿no? Y les diría que se mentalicen y que atraigan buenas vibras y que todo les va a salir bien. Dios les va a dar mucho dinero y muchos bienes, ¿no? Entonces le decía: ¿cómo te explico? Que no es así, ¿no? Le dije: bueno, te voy a decir algo, eso es lo que yo les predico. Yo les predico de la prosperidad, pero no de la prosperidad económica, porque esa no sirve de nada, ¿no? Les hablo de la prosperidad del corazón, que esa es la prosperidad que todos estamos buscando. Realmente Dios, cuando tú tienes humildad y pides por sabiduría, Dios va a prosperar tu vida como no te imaginas. No sabes en qué forma, no sabemos en qué forma. A veces sí, económicamente te puede prosperar y te puede dar cosas, pero eso no es lo que tú necesitas. Lo que necesitamos es que nuestro corazón esté en paz, que nuestro corazón esté gozoso, ¿no? Que tengamos esos frutos del Espíritu de los cuales estamos hablando. Y entonces Dios le da toda la sabiduría a Salomón y él escribe el libro de Proverbios. Y en el capítulo 1 él empieza hablando pues precisamente del tema de la sabiduría. Dice los Proverbios de Salomón en el versículo 1: hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción. Para eso son los proverbios. Eso es lo que yo estoy hablando en mi libro. Para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y dirección. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Esta es la versión, es la Biblia de las Américas, ¿no? Entonces, cuando Salomón escribe este libro, de hecho Salomón escribe 3 libros. Escribe el Cantar de los Cantares en su juventud, escribe el libro de Proverbios en su época de esplendor, en su época de sabiduría, de llenura de Dios, y en su época de decadencia escribe el libro de Eclesiastés. Entonces, él nos dice, lo importante en esta vida, después de lo que he recibido de parte de Dios, de ese don que Dios me dio, de esa capacidad de entenderlo y de poner en práctica lo que Él dice en su palabra, esa es la sabiduría. Entonces yo te tengo que decir que este libro que yo estoy escribiendo es para esto. El libro de Proverbios es precioso porque Dios ahí nos muestra su sabiduría y nos muestra cómo Él puede poner su sabiduría en nosotros. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor del Señor. El temor de Jehová, el respetarlo, no el tenerle miedo, sino el obedecerlo, el seguirlo, el escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de la Biblia. Y dice constantemente Salomón en este libro que cuando nosotros opinamos diferente de Dios, entonces somos necios, ¿no? Jamás encontraremos ahí los caminos de bendición y de sabiduría si constantemente estamos yéndonos por nuestra propia opinión, ¿no? Cuando alguien te habla de la Escritura, tú le dices, sí, ya lo sé, pero yo opino diferente, yo tengo mi forma, yo tengo mi religión, yo tengo mi forma de ver las cosas. Realmente estás yendo en contra de lo que la palabra de Dios dice. El creador del universo dice algo y sus criaturas lo cuestionamos, ¿no? Y nos volteamos con él y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué haces esto? Y lo cuestionamos constantemente.
La principal barrera para adquirir la sabiduría que viene de Dios es tu propia sabiduría. Es cuando tú piensas que eres más abusado que Dios. Sigue adelante en el libro de Proverbios, Salomón, capítulo 3, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Dice: reconócelo en todos tus caminos. A veces pensamos que podemos desobedecer, que podemos tomar a Dios a la ligera y que nos va a ir bien, ¿no? Y realmente la Biblia nos da instrucciones en todos los aspectos. En verdad que Dios nos enseña cómo vivir esta vida en todos los aspectos, ¿no? Dice un poquito más adelante el Salmo 19:7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aquella persona que no tiene la capacidad de ser sabia, Dios la hace sabia. Entonces tenemos que aprender a dejar de argumentarle a Dios, de estar cuestionando lo que Él nos dice. Y Santiago y Salomón en sus libros nos dicen que la sabiduría viene al pasar tiempo con Dios, ¿no? La sabiduría viene con el tiempo combinado con la entrega. A los discípulos les decían sus amigos: oye, se nota que ustedes han pasado tiempo con Jesús. O sea, ustedes son pescadores, son gente que no tiene ninguna instrucción, ninguna preparación, no tienen tantos conocimientos como muchos de nosotros, les decían los religiosos. Pero ustedes tienen una sabiduría especial. En el libro de Hechos dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Por favor, que digan de ti lo mismo, que la gente vea que tú has estado con Jesús. Obviamente, pues no puedes platicar con Él como lo hacían en ese entonces, pero para eso nos dejó Dios su palabra. Para eso tienes tú una relación personal con Él. Y en un sentido tú puedes hablar de la misma forma con Él y puedes estar de la misma forma con Jesús. Si pasas tiempo con Jesús, se nota aquella persona que está pasando tiempo con Jesucristo, que está buscando a Dios en la oración y en su palabra. Te quiero hacer una pregunta y quiero que la respondas solamente en tu mente. ¿Qué tal estuvo tu tiempo con Jesús esta semana? ¿Qué tanto tiempo pasaste con Él? De eso hablamos aquí los domingos. De eso se trata nuestra fe, de pasar tiempo con Dios, no solamente de venir aquí los domingos, que es muy importante, pero y el resto de la semana. ¿Pasaste tiempo con Jesús en la semana? ¿Pasaste tiempo con Jesús esta mañana? ¿No? ¿Qué hacemos todos los días cuando nos despertamos, cuando nos acostamos? Que no haya un día en que tú no vayas con Dios, que no pases un tiempo con Él. Nunca vas a entender cómo tener gozo en los problemas si no pasas tiempo con Dios y Él derrama sobre ti su sabiduría. A veces le pedimos solamente liberación a Dios. Señor, líbrame de esto, ya que termine, que acabe, que pase esto, que se resuelva esta situación. Y pedimos liberación, pero en realidad deberíamos de pedir sabiduría en primer lugar. Señor, ayúdame a enfrentar esto. ¿Cómo le hago? ¿Qué quieres de mí, Señor? No le preguntemos a Dios a cada rato ¿por qué? Preguntémosle ¿para qué? Amén. ¿Para qué permites esto, Señor? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué me quieres enseñar? Y sabes, cuando tú le pides a Dios por sabiduría en tus tiempos de necesidad, vas a madurar. Esa es la forma como tú y yo vamos pasando de ser bebitos espirituales a creyentes maduros, ¿no? Pablo ahí cuando les escribía a los Corintios les decía: ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué onda con sus vidas? ¿No? Llevan años en la palabra, hay un montón de problemas, hay situaciones, hasta hay entre ustedes adulterios y cosas. ¿Qué está pasando? Son bebés espirituales, ya deben ser hombres maduros en la fe, llevan tiempo en la palabra, han sido instruidos.
Y nosotros podemos estar exactamente en la misma situación. El tiempo en la vida espiritual no es nada si nosotros no vamos obedeciendo y si no vamos confiando en Dios. Seguiremos siendo unos niños espirituales. Entonces ya sabemos qué necesitamos. Necesitamos sabiduría. Ahora, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo vamos a obtener sabiduría? Y en el versículo 5, se me anda acabando la pila. ¿Me pasa, Mario? Ahí te voy diciendo, en el versículo 5 del libro de Santiago, nomás la flechita para abajo si quieres. Este fue Hechos 4:13, el que acabamos de leer. Y bueno, vamos a Santiago, si no se puede, no hay problema, Mario. Está Proverbios 3, 5 al 7. Pero es que voy a Santiago. Es el que sigue, yo. Ándale. Ahí está. No. Ok, ¿otro más? Ok, otro más. Fíjate, es que se le acabó la pila. Ok, perdón, Bueno, entonces vamos a regresar a nuestro versículo de Santiago, ¿no? Y en el versículo 5, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Qué nos dice Santiago? Que le pidamos, ¿no? Porque todo esto proviene de arriba, ¿no? Como todas las cosas, de lo alto, dice la Biblia, del Padre de las luces. Entonces Santiago se acordó de lo que Jesús les había dicho a sus apóstoles: pedid y recibiréis. Ustedes pidan y van a recibir si piden conforme a la voluntad de Dios. Y sabes, Dios está totalmente dispuesto a darnos la sabiduría que necesitamos a todas aquellas personas que vayamos en humildad, ¿no? Cuando lleguemos con la actitud de: Señor, yo no puedo, ¿no? Tengo siempre la inclinación a dudar que tú me amas, a tomar mi vida en mis manos, a caer en desesperación, a caer en aflicción, en depresión, ¿no? A estar aferrado y afanado a las cosas. Y lo reconozco, Señor. Yo quiero pedirte que tú me des sabiduría, que por favor tú me des sabiduría. Recuerda que Él es Dios, recuerda con quién estás hablando cada vez que tú cierras tus ojos, ¿no? Y aunque nosotros podemos entrar osadamente a su trono, no somos nadie para exigirle nada a Dios. No podemos exigirle absolutamente nada, ¿no? Como yo les decía, cuando vamos con Él, decimos: Señor, ¿cómo permites esto? ¿Por qué está pasándome esto a mí? ¿No? Y yo imagino a Dios preguntándonos: ¿y por qué no? ¿Por qué yo? ¿Y por qué no a ti? ¿No? O sea, Dios realmente, Él sabe perfectamente lo que tú y yo necesitamos, y Él sabe perfectamente lo que Él hace. Hace poco escuché a una persona que estaba delante de una multitud de muchas personas y estaba orando, ¿no? Y estaba orando por otra persona que estaba enferma. Estaba pidiéndole a Dios que sanara a esta persona. Entonces en su oración, esa persona va y le dice: Señor, queremos pedirte porque tú sanes a fulanito, ¿no? Y que Él pueda sanar de esta enfermedad tan fuerte. Y le dice: y no vamos a aceptar un no como respuesta. Y yo digo: ¿y quién es esta persona? ¿O quiénes somos nosotros sin juzgar a esa persona? ¿Quiénes somos nosotros para exigirle cuentas a Dios? No, a veces en vez de pedir sabiduría, le pedimos cuentas. ¿Quiénes somos nosotros para dirigirnos a Dios de esta forma? ¿No? Y entonces Santiago dice: tienes que pedir, y tienes que pedir creyendo, no dudando absolutamente en nada. El creer es más que intelectualmente estar de acuerdo. El creer es una expresión de confianza. Es el ir con Dios y decirle verdaderamente: Señor, yo creo en ti, yo creo en quién eres tú, ¿no? Y yo sé que tú me amas, aunque la situación diga lo contrario. Y yo voy a confiar, yo voy a poner delante de mí esta petición y voy a confiar en que tu respuesta va a ser la mejor, aun y cuando esta respuesta no sea lo que yo quiero. Y a veces es difícil esto. A veces ir con Dios y decirle: Señor, acepto tu voluntad. En verdad acepto tu voluntad. Si esto no se resuelve como yo necesito o como yo quiero,
yo voy a aceptar lo que tú decidas, ¿no? Con toda la humildad del mundo, ¿no? Tú decides cómo pides. Tú puedes pedir con un corazón duro o con un corazón blando, un corazón honesto, un corazón humilde, ¿no? Y Santiago dice que puede llegar la duda cuando nosotros pedimos. Y no te está hablando aquí Santiago de esa duda, porque dice, porque el que duda es como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y no habla de la duda que tú y yo podamos tener como seres humanos cuando nos enfrentamos a estas situaciones. Híjole, a veces pues, no sabes lo que va a pasar, tienes duda, y esto es normal, ¿no? Jesús mismo, Él estaba expuesto a sus propios sentimientos, ¿no? Cuando Él está enfrentando su muerte principalmente, o sea, realmente Él está dudando, ¿no? Señor, me duele, no quiero enfrentar esto. Aquí Santiago no está hablando de esta duda, está hablando de la duda de si obedecemos o no obedecemos, si decidimos confiar en Él o no confiar en Él, ¿no? A veces podemos estar orando para que Dios nos ayude a resolver un problema, pero ya estamos por otro lado arreglando la situación por nuestra propia cuenta y sabiendo qué es lo que vamos a hacer. A veces hasta ya decidimos lo que vamos a hacer y solamente le pedimos a Dios que Él nos bendiga en esa decisión que ya tomamos. Y este es el tipo de duda de la cual Santiago está hablando. Esa duda de ¿confío en Él o no confío en Él? ¿Me entrego o no lo hago? Este es el hombre de doble ánimo, del cual habla el hermano de Jesucristo. Dios sabe tu honestidad cada vez que tú te acercas a Él. Él conoce tu corazón. Él no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira el corazón. Ella sabe tu corazón cada vez que tú te acercas a Él. Y cuando tú le pides a Dios algo, tú muéstrale que en verdad confías en Él. Tú muéstrale que eres serio en lo que tú estás, en la forma en cómo te estás dirigiendo a Él. Y que si la respuesta de Él es no, de todas maneras tú lo vas a obedecer. De todas maneras lo vas a honrar. De todas maneras vas a seguir confiando en Él. Y alguna vez lo comentamos aquí, cuando tú te acercas a Dios, Dios te puede dar 3 respuestas. Hay 3 respuestas que Dios nos da cuando nosotros nos acercamos a Él. Una respuesta es sí, ¿no? Y esas son muy padres para nosotros, ¿no? Digamos, Dios, por favor, mira esta situación, este problema, ayúdame, y de repente ¡pum!, se resuelve justo como tú querías. La respuesta de Dios es sí. Hay otras veces que Dios nos dice, espera, ¿no? Entonces, tienes que orar más tiempo. Hay veces que estamos orando, inclusive por años. Yo llevo orando años por algunas personas y por algunas situaciones. Y Dios me ha dicho, espera. Esa puede ser una respuesta de Dios. ¿Y sabes cuál es la tercera respuesta que Dios nos puede dar? Sí, espera. ¿Y cuál es la última? No. Dios nos dice que la tercera es, yo tengo algo mejor, ¿no? Y sí, es no como tú quieres, pero yo tengo algo mejor. Yo te voy a dar algo a mi manera. La manera de Dios, yo les tengo que recordar hoy, que siempre es mejor que la nuestra. No hay, yo te puedo platicar de algunas cosas que me han pasado a mí, que yo digo, híjole Dios, no entiendo, yo te pedía por una cosa y se fue por otro lado totalmente diferente. Y pasado el tiempo digo, Dios, gracias porque fue lo mejor que me pudiste haber dado. En ese momento yo no lo veía, ¿no? Acuérdense que el pueblo de Israel, cuando él iba en el desierto, están saliendo de la tierra de Egipto, temperaturas altísimas en el día, temperaturas bajísimas en la noche, y entonces Dios ha decidido poner una nube encima de ellos, ¿no? Entonces ellos van avanzando por el desierto, siguiendo solamente a la nube en el día y a la columna de fuego en la noche. Entonces, lo hemos platicado muchas veces aquí. Entonces, cuando se movía la nube o la columna de fuego, ellos iban detrás, siguiéndola, ¿no? Y yo estoy seguro que había veces que decían, oye, ¿y por qué nos vamos para allá? Nosotros pensamos que la tierra está para allá, o que a lo mejor vamos a encontrar agua por allá, o hay menos animales por allá, pero pues vamos a seguir obedeciendo. Y ¿sabes? Dios tiene una visión muy diferente, ¿no? Ellos podían ver hasta ciertos kilómetros ahí en el desierto, ¿no? Pero Dios desde lo alto, Él podía ver todo lo que hay alrededor, de la misma forma como Él puede ver todo lo que hay alrededor de tu vida. Tú no sabes qué va a pasar mañana,
no sabes en qué situación te vas a encontrar, con qué persona te vas a topar, qué cambio de trabajo viene para ti, no sabes muchas cosas. Y entonces Dios va tomando todas sus decisiones en base a lo que Él está viendo, no en base a lo que tú y yo estamos viendo. Y gracias a Dios por eso, la verdad, ¿no? Porque nosotros estamos muy limitados, ¿no? Estamos como las ovejas, ¿no? Las ovejas, una de sus características es que son miopes, ellas no ven bien, ¿no? Entonces necesitan al pastor que las esté guiando, pero para todo, ¿no? Y también hemos platicado de esto, ¿no? Pobres ovejas, ¿no? O sea, Dios no pudo encontrar otro animal más inútil que las ovejas para compararnos con ellas, ¿no? Son miopes, no se pueden defender, ¿no? ¿Qué estábamos pensando la otra vez? Estaba platicando con una persona de las tortugas, ¿no? De cómo iba en la calle una persona y de repente una tortugota de estas ahí atravesándose, ¿no? No, pues el buen samaritano ahí agarra, pues se baja del carro y pues a la tortuga va pues a ponerlo a un lado, ¿no? Entonces dice que la agarra de la concha, una tortugota de este pelo, y se voltea para morderla, ¿no? Entonces ya creo que de la cola, no sé cómo la agarraron, ¿no? O sea, las tortugas lentas, tienen cómo defenderse, ¿no? O sea, todos los animales con el mismo color del cuerpo, pero las ovejas no. Las ovejas para acabarla, o sea, si se acuestan y se quedan patas para arriba, se mueren porque no se pueden ni levantar, no tienen capacidad de olfato, no oyen bien, son miopes, ¿no? Hay muchas cosas, ¿no? Entonces, Dios así nos compara con las ovejas, ¿no? Porque en realidad nosotros no tenemos todos estos métodos de defensa, o sea, somos muy limitados, ¿no? Entonces, Dios ve las cosas desde arriba, Dios ve las cosas como nosotros no las vemos, y todo lo que Él va decidiendo en tu vida es pensando en lo que está alrededor de ti, lo que viene más adelante para ti. Entonces a veces la respuesta de Dios va a ser: yo tengo algo mejor para ti. A lo mejor tú no lo entiendes, o sea, a lo mejor ahorita tú no entiendes algo que está pasando, ¿no? Y a lo mejor no entiendes por qué la respuesta de Dios hasta este momento ha sido como ha sido, pero finalmente Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo muy bueno. Y aquellas oraciones que a Dios le encantan son aquellas oraciones en donde tú le dices: no sé, no puedo, no entiendo, soy incapaz, Dios te necesito. Esas son las oraciones que a Dios le encantan. Entonces, cuando tú haces este tipo de oración, tú vas a descubrir que la verdadera solución es que Dios te cambie. Realmente eso es lo que tú y yo necesitamos al enfrentar estas circunstancias adversas. ¿Qué necesitamos? Sabiduría. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirla. Y finalmente, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué vas a obtener tú cuando pides sabiduría a Dios? En primer lugar, vas a descubrir nuevas facetas del carácter de Dios, ¿no? ¿Sabes qué, María? Ya fue el último, ¿eh? Si quieres, gracias. Vas a conocer verdaderamente cosas increíbles de Dios, ¿no? Vas a ver que hay un Dios que está muy interesado en tu vida y que te conoce muy bien, ¿no? Y que sabe quién eres tú. Es precioso ver como todos los seres humanos, no hay nadie como tú en este universo, no hay otra persona igual a ti, ¿no? Tú te puedes parecer, sobre todo en la familia, ¿no? A tus hijos, a tus papás, a tus hermanos, ¿no? Pero tú tienes características que nadie más tiene en esta vida. ¿Sabes? Vas a encontrar que Dios está muy interesado en ti, por eso te hizo especial, por eso te hizo diferente, ¿no? Cuando tú pides sabiduría, tú vas a ir entendiendo lo especial que eres para Dios, ¿no? Y puedes acudir a un Dios, dice Santiago, que te va a dar todo y sin reproche. Él está ahí apasionado por ti. También cuando tú vas pidiendo sabiduría, vas a descubrir algo que es muy importante. Vas a descubrir que tú tienes que tomar decisiones, ¿no? Nuestra vida de fe es una vida de decisiones, no es una vida de lo que siento, ¿no? Yo me siento muy emocionado para Dios, pero ya mañana no tanto, ¿no? Igual que en el matrimonio, si nos dejamos guiar por nuestras emociones, pues estamos amolados, la verdad, ¿no? Porque hay veces que las emociones están hasta acá, pero hay veces que están hasta abajo, ¿no? Lo que define tu matrimonio son tus decisiones. Lo que define tu vida espiritual son tus decisiones, ¿no? ¿Qué tanto has decidido buscarlo a Él? Pasar tiempo con Él y obedecer lo que Él te va diciendo. También descubrirás, cuando pides sabiduría,
que no vas a recibir nada si tú no te entregas, ¿no? No vas a recibir nada, dice ahí en el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ¿no? Tú descubrirás que te tienes que entregar. Dios es a lo que nos está llamando esta mañana, a la entrega, ¿no? Y los problemas es una buena forma como Dios nos abre los ojos para que nos entreguemos. Hay una forma de acercarse a Dios en oración y no obtener nada. La Biblia dice que sí. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, ¿no? Y dice Santiago que si no pides con fe, no vas a recibir nada, pero pida con fe, no dudando en nada. Pídele a Dios el día de hoy que te muestre si hay algo que está deteniendo tu oración. Podemos estar orando solamente por costumbre, ¿no? Y no recordamos a quién nos estamos dirigiendo cada vez que nosotros oramos. Cuando Cristo les enseña a sus discípulos y a los apóstoles a orar, les dice, les va a dar un formato de oración. Y lo primero que tú tienes que hacer es darte cuenta delante de quién estás cuando estás orando. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, estoy delante de ti. Estás en una entrevista privada con Dios, ¿te imaginas? Cada vez que tú cierras los ojos. Pero podemos estar nosotros orando solamente por costumbre, por obligación, ¿no? Dudando, como la onda del mar, que es arrastrada del viento. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces podemos nosotros estar pidiendo cosas y neutralizando la respuesta con nuestras acciones. Nosotros mismos estar neutralizando la respuesta de Dios. Y algo que también te quiero decir, que me gustaría que tú conservaras esta mañana. Todos los problemas tienen que ver con algún área que tú tienes que cambiar. De alguna u otra forma, lo que Dios está trayendo a tu vida es porque Él quiere cambiar algo en ti. Como ya te decía, porque quiere que tú madures. Entonces, no te enfoques en la solución, no te enfoques en resolver el problema, enfócate en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Para eso ha traído los problemas. Es una lástima que muchas veces, probablemente a todos nos ha pasado, nos pasa. Solamente pasamos por encima de los problemas, pero no hay enseñanza, no hay crecimiento, no hay madurez, y yo te quiero decir que es un tiempo perdido. El pueblo de Israel sale de Egipto con esta nube, llegan a la tierra prometida, y entonces ellos dudan, ellos no quieren entrar, ellos no recuerdan que Dios todo lo puede, porque estamos hablando de un Dios todopoderoso. Llegan 600,000 personas, 600,000 hombres a la tierra prometida, mayores de 20 años. Y entonces ellos deciden no entrar. Hay 2 hombres solamente, Josué y Caleb, que dicen, oigan, vamos a entrar, Dios ya nos va a dar la tierra. Y los demás dicen, no, hay gigantes y no vamos a poder. Entonces Dios dice, ok, yo soy un Dios que cumple mis promesas. Este pueblo va a entrar, pero si ustedes no quieren entrar, entonces esta generación no va a entrar la siguiente generación. Pasan 40 años en el desierto, en donde toda esta generación muere. Y después es tiempo de volver a entrar a la tierra prometida. ¿Sabes cuántas personas entraron? 600,000. Fue tiempo perdido. Fueron 40 años desperdiciados, tirados a la basura. De igual manera que nuestras pruebas puede ser tiempo perdido, porque solamente pasamos, pero no hay enseñanzas. Pasamos a regañadientas, solamente concentrándonos en que ya cabe esto, pero no profundizamos y le preguntamos a Dios, Dios, ¿qué quieres cambiarme? ¿Qué quieres hacer en mi vida a través de esto que tú estás mandando? Porque estamos tan enfocados en que solamente se resuelva nuestro problema. Como creyentes, la invitación que Dios nos hace es estar analizando nuestra vida constantemente. Y yo te quiero recordar algo, que nadie de los que estamos aquí somos perfectos. Y Dios no ha terminado su plan en ninguno de los que estamos aquí. Él quiere seguir avanzando, quiere seguir ayudándonos a crecer en nuestra relación con Él. Y Él va a seguir trayendo todas las circunstancias que Él sabe que tú y yo necesitamos. Los problemas que tú estás viviendo el día de hoy están enfocados en algún área de tu vida. Y tú vas a Dios para que te transforme o solamente para que te saque de la bronca, para que te saque del problema.
Ojalá en verdad que Dios nos dé la oportunidad de cambiar nuestra forma de pensar, de que vayamos a Él para que Dios nos transforme, para que Dios cambie en verdad nuestras vidas. Acuérdate que Jesús, cuando los enfermos venían a Él, las personas necesitadas llegaban a Él, Él lo primero que hacía era resolver su problema espiritual. Él primero los salvaba y luego los sanaba. Y Dios quiere hacer exactamente lo mismo con nosotros. Dios no tiene ningún problema en resolver todo lo que nosotros enfrentamos, pero ningún problema. Si Él pudo crear el universo con su voz, ¿no? Él pudo crear nuestro cuerpo, voltea a ver tu cuerpo, voltea a ver la perfección de todo lo que nos rodea. Si Él pudo crearlo solamente hablando, ¿tú crees que no puede resolver tus problemas? ¿Tú crees que no puede sacarte adelante sin ningún problema? Pero ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios es cambiar nuestras vidas. Y generalmente va a resolver nuestros problemas como nosotros se lo estamos pidiendo. Había una mujer en una ocasión ya mayor que su esposo se quedó ciego, ¿no? Y entonces él tenía diabetes. Entonces fue deteriorándose su enfermedad cada vez más. Ella lo estaba cuidando a él, ¿no? Y entonces ella también enfermó de una enfermedad terminal, ¿no? Entonces fue el pastor a platicar con ella, ¿no? Y platicando, él le dijo: oiga, pues le quiero decir que estoy orando por usted, ¿no? Yo sé que su salud está muy mal, está a punto de morir, su esposo de igual manera, y quiero decirle que está en mis oraciones y que constantemente estoy orando por usted. Entonces la mujer le pregunta: oiga, ¿y qué es lo que ora usted por mí? ¿Por qué está usted orando? Y él dice: pues por su salud, ¿no? O sea, porque se sienta mejor, porque se pueda recuperar, porque las cosas vayan bien en su salud. Y él le dice: ¿sabe qué? Le quiero pedir un favor. Ore porque yo no pierda la oportunidad de madurar. Porque yo entienda qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida a través de esto que me está mandando. Y esta debería ser la oración de cada uno de nosotros. No le pidas a Dios que quite tus problemas sin que tú puedas madurar. No es como obtener una medalla sin correr, ¿no? Un amigo tuvo la oportunidad de ir a Disney y acaba de pasar el maratón de Disney, ¿no? Y ahí corren el maratón en el parque, y entonces iba viendo a todos los corredores con unas medallas, dice, increíbles, ¿no? Así unas medallas, te imaginas, ¿no? Así padrísimas de todos los que habían participado en la carrera. Y él dijo: me encantaría tener una medalla, ¿no? Voy a ver si la puedo comprar o algo. Pues no se puede, tienes que participar, ¿no? Tú no le pidas a Dios que te quite los problemas sin madurar. Tú no puedes, es como obtener una medalla sin correr, ¿no? Esta es una persona de doble ánimo, una persona que no hace esto de lo que estamos platicando. Y ya para terminar, cuando tú pides con fe, tú vas a conocer a Dios y vas a entender que siempre está ahí, y que siempre ha estado ahí, y que siempre va a estar ahí, ¿no? Aunque le pidas perdón por el mismo pecado constantemente, ¿no? Y vamos a encontrar también que tenemos un Padre que está dispuesto a escucharnos y a perdonarnos y a darnos toda la sabiduría que nosotros necesitamos. Encontrarás a alguien que dio la vida por ti y que da la vida por ti. Dios no se limitó hace 2000 años cuando Cristo vino a dar su vida por nosotros. Finalmente, no le digas a Dios que tienes grandes problemas. Dile a tus problemas que tienes un gran Dios. Esto es sabiduría. Esto es de lo que estamos hablando esta mañana. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Hoy queremos venir delante de ti, Señor, con toda esa confianza que tú nos das delante de tu trono, para pedirte por sabiduría, Señor. Hoy tú nos has recordado una vez más que los problemas siempre van a estar presentes en nuestras vidas, pero también, Dios, que esto es parte de tu plan de amor y de misericordia para nosotros, Dios. Ayúdanos, Padre, a enfrentar todas las adversidades como tú quieres que lo hagamos,
y como tú lo hiciste cuando caminaste por este mundo, Señor. Danos sabiduría, Dios, para entender que lo que tú estás buscando en nosotros es algo mucho más grande que solamente cambiar nuestras circunstancias, Dios. Ayúdanos a madurar, ayúdanos a conocerte, Señor, ayúdanos a entregarnos a ti, Padre, ayúdanos a verte detrás de todo lo que nosotros día a día vivimos, Padre. Hoy queremos darte gracias porque recordamos una vez más el gran amor que tú tienes por nosotros, Señor. Damos gracias por la cruz, gracias porque a través de ella encontramos liberación para nuestras almas, Señor. Encontramos un verdadero sentido para nuestras vidas, Dios. Te damos gracias. Hoy te pedimos que como individuos y como iglesia, tú nos hagas diferentes, Señor. Nos hagas ser esa luz que este mundo tanto necesita, Padre. Que podamos brillar con la luz que solamente tú produces y solamente tú das, Señor. Y ayúdanos, Dios, a caminar a tu lado de la manera como tú quieres que nosotros lo hagamos, Dios. Te damos gracias por tu palabra y por la libertad que tenemos de abrirla, Señor, y de conocerte a través de ella. Y pues te pedimos, Dios, que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tú sigas guiándonos, Dios, y que tú puedas cumplir el plan que tienes para nosotros, Señor. Y nuevamente, Dios, queremos hoy terminar nuestra oración pidiéndote por la familia de Carlos y de Denise, Señor. Te damos muchas gracias por sus vidas, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo que tú has permitido que estén con nosotros, Dios. Hoy queremos orar juntos, Dios, por ellos, por este proyecto que tú tienes para ellos en México. Te suplicamos, Dios, que tú los guíes por tus caminos, Señor, que ellos te sigan allá, Señor, que tú puedas cumplir tu propósito en ellos y en sus hijos, Señor, y que tú los prosperes abundantemente, Dios. Te damos gracias por ellos, gracias por esta preciosa familia, Señor. Tú bendícelos, Dios, y los queremos poner en tus manos en esta nueva etapa para ellos, Dios. Te damos muchas gracias, Señor, por ellos, y te damos gracias por nuestra reunión. Y te pedimos que nos lleves en paz, que nos lleves con bien y que nos traigas en 8 días para seguir conociéndote a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias en nombre de tu Hijo